Las emociones aparecieron en el mundo antes que la inteligencia. Por eso, son las primeras en aflorar cuando nuestra mente cree estar en peligro o requerimos convivir con otras personas para asegurar nuestra supervivencia, tanto uniéndonos a otros como permitiéndonos superar ausencias. Las emociones por sí solas no son malas o buenas. Ellas están ahí para cumplir su función. La diferencia está en cómo las manejamos. Aquí entra la inteligencia emocional. Todos tenemos dos mentes. Una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. En el trabajo no es suficiente ser productivo, inteligente. Es importante desarrollar habilidades emocionales. Conciencia de sí mismo cuando sabemos lo que sentimos y lo usamos para tomar decisiones siendo realistas de nuestras capacidades. Y ten confianza en ti mismo. Autorregulación, facilitando nuestras emociones, sin interferir con las cosas que hacemos, siendo conscientes en la búsqueda de objetivos y ser capaces de recuperarnos del estrés emocional. Todos tenemos dos mentes. Una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de regular y controlar los sentimientos propios y de los demás. Hola, muy buenos días a todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos el día de hoy con este importante tema, Neurolíder y el cerebro resiliente, un aporte de las neurociencias a las organizaciones. Quiero invitar el día de hoy, en esta mañana, a nuestro experto, el doctor Efraín Butrón. Él es médico especialista en medicina del trabajo y especialista en gerencia en salud. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Jenny, ¿me escuchas? Claro que sí, sí, señora, ahí lo escuchamos. La presentación, okay. No la veo. Es esta. Pero a mí no pasa. Ok, ¿ve la presentación, Jenny? Sí, señora, ahí ya la estamos viendo. Ok. Muy buenos días. Un saludo muy especial a las directivas de Positiva y a todo el equipo que lidera Positiva Educa en su proyecto Travesía 2021 con el lema Felicidad y Conciencia por la Vida. En este orden de idea, nuestra capacitación de hoy será el neurolíder y el cerebro resiliente y cómo las neurociencias aportan a las organizaciones para que sepan qué pasa con el cerebro. En la tabla de contenido vamos a ver 8 aspectos básicos en 3 momentos. El primer momento es definir qué es resiliencia. Segundo, hay un concepto que va unido a resiliencia que es la adversidad, la adaptación, y hay un tercer concepto que veremos más adelante en el transcurso de la charla que son las expectativas.
Veremos la unidad cerebro-mente, cómo afronta ese problema o esa adversidad o esa situación. Para eso tenemos que ver qué son los estresores, qué estrategias orienta el cerebro a esos tipos de estresores para la parte de los problemas y la parte emocional. Veremos resiliencia y neurociencias y también veremos la parte correspondiente a indefensión y autoeficacia, dos términos importantes, y terminaríamos con el neurolíder de las empresas resilientes. El objetivo es conocer el cerebro del líder resiliente y cómo las neurociencias aportan para que las personas de las organizaciones puedan tomar, o esos líderes de esas organizaciones, o cada uno de ustedes, de los aquí presentes, podamos tomar decisiones estratégicas ante esas situaciones adversas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en dichas organizaciones. Pero antes, Jenny, por favor, vamos a sondear a nivel inicial cómo estamos con 3 preguntas básicas. Por favor, sigue, Jenny. Claro que sí, doctor. Entonces, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean correcta. Al finalizar, tendremos las mismas 3 preguntas y el doctor nos ayudará con la respuesta correcta a cada una de ellas. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adverso. A, verdadero. B, falso. Entonces vamos a dar respuesta a nuestra pregunta del sondeo inicial. Tenemos unos segunditos para contestar. Quiero recordarles que la conectividad debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras preguntas. La pregunta: resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adverso. Con un 95% nos dicen A, verdadero, y con un 5% falso. Listo, vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Según Seligman, la indefensión aprendida se define como los fallos de una persona ante intentos de lograr resolver problemas. A, verdadero. B, falso. Entonces vamos a dar respuesta a nuestra segunda pregunta. Recordemos que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el doctor nos ayudará con la respuesta correcta a cada una de ellas. Listo, vamos con nuestras respuestas. Según Seligman, la indefensión aprendida se define como los fallos de una persona ante intentos de lograr resolver problemas. Con un 82% nos indican verdadero y con un 18% nos dicen falso. Listo, vamos con nuestra tercera pregunta del sondeo inicial. Las 3 preguntas que le mandaste ayer. Son características para el afrontamiento de problemas de neurolíderes resiliente. A, poseer suficiente autoconfianza. B, coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Escuchar los colaboradores y comprender su punto de vista. D, reconocer y valorar las personas. E, todas las anteriores. Entonces vamos a dar respuesta a nuestra pregunta. Les recuerdo que es importante tener o permanecer con un 80% de conexión para que se puedan certificar. Listo, vamos con nuestras respuestas. Son características para el afrontamiento de problemas del neurolíder resiliente. Con un 3% nos indican poseer suficiente autoconfianza. Con un 2% nos indican coherencia entre lo que piensa, dice y hace.
Con un 2%, escuchar sus colaboradores y comprender su punto de vista. Con el 1%, reconocer y valorar las personas. Y con un 92%, todas las anteriores. Entonces ya este fue nuestro sondeo inicial. Listo, doctor Efraín, ya estamos listos, podemos dar inicio con nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, ¿me escucha Jenny? Sí, señora, ahí lo estoy escuchando. Bueno, vamos para entender el concepto de resiliencia y de cerebro resiliente ante unas personas que lideran los procesos, que lideran los sistemas de gestión de seguridad y salud. Tenemos que conocer qué es salud mental desde el punto de vista de las neurociencias. ¿Cómo hacemos para que esto se vea? No, llámame ahí, para que sea aquí. Excusa un momentico. Tengo aquí para que yo pueda ver toda la diapositiva acá. Ok, perfecto, ya. Bueno, entonces les decía que para conocer el proceso de resiliencia tenemos que ver desde el punto de vista de las neurociencias el concepto de salud mental, ¿cierto? La OIT en este año nos habla y el eslogan de este año ante la situación adversa que estamos viviendo en el nuevo orden mundial con el COVID, donde se nos dispara en Wuhan desde diciembre del año 2019. En Colombia, el primer caso se da el 6 de marzo del año 2020, es decir, ya estamos alrededor de 16 meses ante esta situación adversa, ¿cierto? Entonces, la OIT, el eslogan de este año es formar o diseñar sistemas de gestión resilientes ante esta situación de adversidad o nuevo orden mundial. Entonces, este es un concepto que he traído de salud mental desde el punto de vista de la neurociencia, donde nos dice que la salud mental es la adecuada gestión del cerebro racional o neocortes sobre nuestro cerebro emocional, dando como resultado un comportamiento capaz de superar con resiliencia adaptativo los estados de estrés, experimentando su umbral de acción que le permita recobrar el bienestar después de situaciones que producen respuesta a nuestro sistema de alerta. Como verán, hay 4 palabras clave en esa definición. 1, cerebro racional o cortes. 2, cerebro emocional, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, acá adelante está el cerebro racional. Creo que lo he podido, ustedes lo han visto, lo que hayan estado en las anteriores capacitaciones, le he mostrado el cerebro y le he dicho que la parte del lóbulo prefrontal es donde está el neocórtex. O sea, el neocórtex es toda la corteza del cerebro. Pero la parte más importante desde el punto de vista de la génesis de la accidentalidad, de toda la corteza que tiene el cerebro es la parte de adelante. Y le he dicho que ese es el CEO, el ingeniero del cerebro. Entonces, localicemos que ante situaciones adversas es esta parte la que nos va a sacar y la que nos va a dar el control sobre la parte emocional, que es la parte medial que está dentro del cerebro, que es el cerebro límbico donde se fabrican las emociones. Entonces, es cuando gestionamos el cerebro, tenemos salud mental, la parte del neocorte sobre nuestro estado emocional y nos da un comportamiento que superamos con resiliencia adaptativa, o sea, nos adaptamos al estresor que nos va a producir una serie de síntomas o un cuadro de estrés que bien puede ser agudo. Entonces, cuando esa parte frontal controla la parte de las emociones, el sistema límbico, estamos superando esa resiliencia adaptativa y nos hace que el cuerpo tenga un estrés, como veremos más adelante. Entonces, en estrés se dan unos umbrales de acción, unos potenciales de membrana, de registros eléctricos y de neurotransmisores que son los que sentimos.
Y cuando nosotros tenemos el control del prefrontal, corteza prefrontal sobre la parte límbica, vamos a controlar todos esos registros eléctricos del cerebro. El cerebro es una pila eléctrica y todos esos neurotransmisores que se liberan por todo el cuerpo y ahí sentimos y vamos a recobrar ese bienestar. Entonces, la resiliencia está en ese control del prefrontal sobre el límbico. Para eso tenemos que definir qué es mente, qué es cerebro, y podemos decir que la mente son procesos cognitivos que corren por el cerebro. O sea, tenemos un cerebro y hay unos procesos cognitivos y eso corre a través de neuronas. Tenemos 100.000 millones de neuronas sobre tejidos, entre neuronas y neuronas, ¿sí? Forman tejidos del sistema nervioso y sistemas biológicos. Para que ustedes me entiendan, podríamos decir que el cerebro, que es la masa encefálica, que pesa 1.450 gramos en hombre aproximadamente, y 1.400 gramos, o sea, 1 kilo, 1.4 kilos en mujeres, es el hardware. Y ahí es donde están los tejidos, neuronas y órganos que reciben toda la información adversa en este sistema de resiliencia. O sea, nuestra neurona, que es la unidad funcional, recibe situaciones de estímulos externos y después viene la mente, que es el software, para que me puedan entender. Excúsenme que haga esta comparación, pero para que ustedes, viene la mente, que es el software. Entonces, la mente son los sistemas o el proceso cognitivo. Ejemplo, un proceso cognitivo, la atención. Ustedes ahora me están prestando atención. Otro proceso, la memoria. Otro proceso, la percepción. Y otro proceso, el lenguaje. Ustedes están prestando atención y a la vez están recibiendo una percepción de todos los estímulos que tienen. En este caso, hay un estímulo visual que ustedes reciben y me están viendo. Hay un estímulo auditivo, me están escuchando. Hay un estímulo, pueden tener un estímulo táctil si están escribiendo, un estímulo gustativo si están tomándose una taza de café o de cualquier bebida, o un estímulo olfatorio dependiendo en qué parte están. Si están en la finca, tienen un estímulo olfatorio diferente a si están en las oficinas o si están en sus casas. Entonces, todos esos procesos cognitivos llegan, estamos en un proceso de lenguaje, estamos articulando palabras. Entonces, son todos esos procesos que se dan a nivel de mente. Cuando nosotros recibimos estos procesos, nosotros tenemos un sistema nervioso central, que es el cerebro, y la médula espinal, que pasa por toda la columna, y un sistema periférico. Ese sistema periférico se divide en dos. Uno que es automático, sistema nervioso autónomo, y un sistema que es somático, que es el que recibe información por el cuerpo. Por lo menos yo ahora, que estoy haciendo así, me estoy tocando, estoy recibiendo información aferente, entra por ese sistema somático sensorial, entra una vía sensorial, llega al cerebro y doy una respuesta. Miren que me estoy moviendo las manos. Ese sistema es somático. Ya, pero hay otro sistema que es el sistema autónomo, que ese es automático. Y donde está el simpático y el parasimpático, que ese es el que juega un papel importante ante estos estresores que se van desarrollando ante estos fenómenos de adversidad. Entonces, el sistema nervioso autónomo, que es el simpático, es el que activa, el que alerta. Cuando decimos ahora, vamos a correr porque estamos ante una alarma de incendio, salimos, es el sistema automático porque busca la supervivencia. El cerebro siempre va a buscar supervivencia. Esto, para que vean, básicamente, el principio del cerebro del neurolíder tiene básicamente la personalidad, un temperamento y un comportamiento. El temperamento viene en la unión de los gametos. Ustedes vienen de un gameto, de una célula sexual, que es el óvulo, y viene el esperma. Se unen, forman el cigoto y va a la formación y se va formando el sistema nervioso. El temperamento viene en ese genoma, ya viene en ese genoma. Por eso lo pongo ahí debajo del iceberg. Y lo que nosotros vamos a construir en esa persona, el neurolíder, es el carácter. Conclusión, para una personalidad, para formar los rasgos de una persona o la personalidad, tenemos un temperamento que ya viene en el genoma y un carácter que cuando estamos al lado de la madre y nos da esa protección. Entonces es la madre la que primero nos da el seno y nos transmite un apego y nos transmite una vinculación socioafectiva.
Entonces ahí va moldeando ese carácter que es lo que está por fuera del iceberg. Lo que vemos, ese carácter es lo que vamos haciendo con el tiempo, con nuestros padres, madre, familia, colegio, y vamos moldeando ese temperamento que está en el genoma. La teoría, desde el punto de vista de neurociencia, hay 4 o 5 teorías donde explican la personalidad, pero me gusta más la teoría de Gray, en los años 2000, plantea que una persona tiene 2 sistemas de activación de comportamiento. Personas que están hacia la derecha, bueno, para que usted me entienda, hacia la derecha son las personas que activan o buscan el comportamiento hacia la activación desde el punto de vista de la persona. Ustedes verán si son, activan y van buscando placer. Y otras personas que tienen inhibición hacia comportamiento, que ante la amenaza tratan de controlarse. Entonces tenemos, desde el punto de vista de la neurociencia, Gray nos plantea que una personalidad está formada por personas SAC y personas SIC. Vamos a poner al lado derecho, son los SAC, son sistemas que activan ese comportamiento, lo de afuera, que es lo observable, y que esas personas van en busca de placer. Se activa el sistema de recompensa, y ese sistema de recompensa, que está gran parte del núcleo accumbens, buscan ese placer y buscan objetivos, buscan metas, buscan diversión. Son sistemas o personas SAC. Y otras personas que son SIC, ¿sí? Que son las que inhiben comportamiento, porque ante una situación de amenaza ellos tratan de controlarse. Son un poquito más introvertidos, los otros son más extrovertidos. Esa es la teoría de la personalidad de Gray. Y aquí están, para que ustedes expliquen bien, el sistema. Los SAC son más impulsivos. Los SIC son más, ven la amenaza y tratan como de presentar una ansiedad, ¿cierto? Para que ustedes vean los 2 sistemas. Entonces, al lado izquierdo, impulsividad, son los SAC, ansiedad, los SIC, pero ante una situación estresor de un miedo, que es una emoción, una de las emociones primarias, recuerden, miedo, ira o enojo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, ¿sí? Entonces, esas emociones primarias, tenemos el miedo. Ante un miedo, ¿qué hace? Se activa, ahí vemos el tigre, que es el miedo, y se activa ese sistema de lucha, huida y bloqueo, porque ¿qué hace el cerebro? El cerebro automáticamente, el sistema automático, que es el simpático, trata de mandar la sangre hacia los músculos, y él hace el lucha, FFS, en inglés lucha, huida o bloqueo. Entonces él sale o corriendo. Si yo le digo hay una alarma y se está incendiando la oficina donde estamos, salimos corriendo, ¿cierto? Inicialmente hay un proceso automático y salimos huyendo, o de pronto nos bloqueamos y nos paralizamos. Eso depende de nuestro sistema de personalidad que tengamos y de nuestro aprendizaje que tengamos. Pero ahí lo que se activa es un sistema automático, ¿ok? Bueno, el concepto de resiliencia, este es el concepto que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adverso. Esa es la RAE, que es, tras esta definición de la Real Academia Española, y pienso que la RAE nos dice, es adaptarse una persona ante un agente perturbador, un agente que perturba, que bien puede ser un estresor, y que es una situación adversa. Esa es la definición de la RAE. Pero hay otras definiciones como la del profesor Boris Cyrulnik, quien es neurólogo y psiquiatra, y quizás él a los 6 años, él es judío y vivió la situación nazi cuando mataron a toda su familia, y él a los 6 años se salva porque se mete debajo de la falda de una persona que estaba moribunda. A los 6 años matan a toda su familia porque obviamente origen judío, y la definición de él, él empieza a investigar, obviamente, desde los 6 años quedó solo, la persona moribunda era una enfermera y es la que lo va adoptando, y es una definición porque es uno de los neurólogos y psiquiatras que quizás ha investigado más la resiliencia. El doctor Boris Cyrulnik nos dice que la resiliencia, y es parte de su vivencia, es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Es como él inició todo un proceso de desarrollo de vida, de proyecto de vida, después de tener ese trauma
cuando mataron a toda su familia, la parte nazi, ¿cierto? Pero hay una definición que es física, porque el concepto de resiliencia sale de la física, la ingeniería. Y en la ingeniería, el concepto de ingeniería dice, resiliencia es la capacidad de un material, de un mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Y le pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos una lámina de vidrio ahora mismo, o tenemos esto, acá, esto es polipropileno, yo hago esto es un material, y él recupera su forma. Miren cómo recupera su forma. Entonces, este material es resiliente, ¿cierto? O lo cogemos con aluminio o con acero. Entonces, ese acero es resiliente porque va a recuperar su estado inicial si lo sometemos a temperatura, si lo ponemos en hierro fundido, cuando ha cesado ese proceso de temperatura, él recupera su estado inicial. Entonces, esa es la definición, porque el concepto de resiliencia viene de la ingeniería. Pero, la pregunta que nos hacemos, ¿y cómo entra ese concepto acá a la salud? Desde hace 30 años. Lo trae Michel Ruther en el año 78. Él estaba viendo un tipo de personas y comparaba desde el punto de vista de investigación social, de comportamiento social y de aprendizaje social, como unas personas tenían capacidad de afrontar esos estresores y otras personas no tenían capacidad. Entonces trae ese concepto a la ingeniería y le habla personas resilientes y personas no resilientes. Michel Ruther trae ese concepto de la física y de la ingeniería. Pero hay otro concepto que tenemos que tener, la adversidad y la adaptación. La adversidad hace referencia a que el individuo logre una adaptación positiva a pesar de padecer o haber pasado por una situación de potencial traumático, ¿cierto? Que el doctor Boris nos habla de trauma. Obviamente ese trauma es la situación adversa, el estresor, lo que él vivió en el campo de concentración nazi, cuando matan a su familia. Entonces, el concepto de adversidad es importante para entender resiliencia, y es cuando ese individuo se adapta y se desarrolla, como hizo el doctor Boris. Tuvo todo un proceso de desarrollo de vida. Y hoy en día, él logró ser un neurólogo y logró ser un psiquiatra, y es uno de los más estudiosos en la teoría del apego y los de los más estudiosos en la parte de resiliencia, porque la vivió a nivel de modus propio. Pero el otro concepto es la adaptación positiva. Entonces, la adaptación hace referencia a que una persona puede llegar a alcanzar expectativas sociales asociados a una etapa de desarrollo cuando en esta etapa no se han producido desajustes. Entonces hay un concepto de adaptación y un concepto de adversidad. Pero en este contexto social, ahí están las personas que están dentro de una empresa o de un contexto social. En este caso estamos personas líderes que estamos dirigiendo un grupo de personas, y entonces cuando hablamos de esa cultura organizacional, pero hay unos niveles neurológicos que marcan cada una de las personas. Estos son los estresores o bioecológico o psicosocial. Ejemplo de un estresor bioecológico, un terremoto. Son estresores que nos llegan, que percibimos ante un terremoto, un tsunami, un huracán, un deslizamiento. Y para que ustedes entiendan, podríamos ver el huracán Iota de la isla de Providencia. Yo creo que eso es un ejemplo importante de comunidad o de municipio resiliente de San Andrés. Cuando ellos hace 8 meses, eso fue el 15, precisamente hoy, cumplimos creo que 8 meses, sí, 15 y 16 de noviembre, reciben ese huracán tipo 5. Ese es un estresor biológico donde ellos no sabían el desbaste de lo que venía. Sabían que venía unos vientos, sabían que venía algo, pero no llegaron nunca, porque nunca había sucedido en Colombia un huracán tipo 5. Entonces, esos son estresores biológicos, bioecológicos, y que muchas de las investigaciones sociales las están haciendo en Pakistán, en Irán, los terremotos, los tsunamis de allá de estas surasiático, de allá de Indonesia. Todo eso se ha ido estudiando para ver esos estresores y cómo esa comunidad, en este caso de Providencia, que después mató 4 o 5 personas y muchos heridos y destruyó el 98% de la isla, cómo esa comunidad ha sido resiliente
y se están recuperando de ese trauma o de ese estresor. Los otros son los psicosociales que vemos nosotros, por lo menos en el caso nuestro, en las organizaciones con 4 dominios básicos, ¿cierto? Entonces, estresor psicosocial, donde tiene un dominio de la parte de relaciones sociales y de liderazgo, otro dominio de la tarea o el control de la tarea, otro dominio las demandas físicas, emocionales o demandas mentales, y otro dominio que sea la parte de compensación del trabajo o el contrato de trabajo. Entonces son estresores psicosociales. Este es el ciclo de estrés básicamente, ¿sí? Este ciclo de estrés llega ese estímulo estresante, ya le dije, el cuerpo como busca dos cosas, sobrevivir y razón. Entonces él automáticamente trata de luchar porque ahí está el sistema 1 que llega la información al tálamo y el tálamo le dice al hipotálamo, hay que irnos, y el hipotálamo con la hipófisis manda los diferentes, ¿sí? Mandan las diferentes neurotransmisores para decir, y le manda sangre ¿a quién? Al cuerpo, a los músculos para salir corriendo. Entonces, y le quita sangre a la cara, porque la cara en ese momento por eso nos ponemos pálidos. Entonces, el cuerpo entre su perfección neurobiológica hace esa parte de luchar o huir porque él necesita sobrevivir, pero ese sistema es automático, sistema 1. Llega tálamo, hipotálamo, pero en ese momento el cerebro también hace parte racional porque busca la razón, y es cuando si tiene un aprendizaje significativo anterior y dice, espérate un momentico, yo no puedo coger el ascensor. Entonces en ese sistema entra lo racional, el prefrontal sobre la amígdala, para que no haya un secuestro amigdalino y decir, no puedo coger el ascensor porque me acuerdo que me enseñaron que tengo que bajar por las escaleras, y activamos el sistema de emergencia y esperamos las instrucciones. Pero básicamente este es el ciclo de estrés, luchar, huir, falla la regulación emocional, falla la parte emocional, se presentan todos los síntomas físicos y mentales y dependemos de esa sustancia neurotransmisora. Entonces, si hacemos una mala adaptación a esos neurotransmisores o afrontamos mal toda esa parte emocional, tenemos una consecuencia, y es cuando nos da toda esa sintomatología o síndrome de estrés agudo, ¿ok? Así responde el cuerpo ante estos estresores. Y aquí es para que ustedes vean, ¿cierto? Miren ustedes acá, tenemos el hipotálamo, que es el que regula toda la parte neuroendocrina junto con la glándula hipófisis o pituitaria. Miren que está, eso hace componente del sistema límbico junto con el tálamo y la amígdala. Entonces llegan los estresores, por lo menos hay una alarma, hay incendio, llega esa información de la alarma, que es el sonido que vemos más el humo, y llega y enseguida se activa el tálamo es un peaje, manda la información a la amígdala, y la amígdala que está ahí abajo está el hipotálamo, y el hipotálamo dice, ahí manda los neurotransmisores, que son esos que ustedes ven ahí, junto con la hipófisis, ¿sí? La ACTH, y la ACTH le manda una respuesta a esa glándula adrenal que está encima del riñón, y ahí libera adrenalina y libera cortisol dependiendo de las fases. Entonces miren ustedes a mano derecha, esa respuesta es la glándula adrenal, que es la adrenalina y la noradrenalina, que la necesitamos para activar y tener acción de salir corriendo, ¿cierto? Bueno, en ese orden de ideas, tenemos entonces, ¿cómo es el cerebro resiliente desde el punto de vista de la neurociencia? Tenemos un estresor, hacemos una evaluación primaria, si ese estrés lo puedo controlar o no lo puedo controlar. O sea, si ese estresor, llámese un tsunami, llámese el huracán Iota de Providencia, o acá, llámese un jefe muy autocrático, un jefe que no participa, un jefe que me está siguiendo, que me está viendo los errores. Entonces yo evalúo si eso me puede hacer daño y si eso lo veo como un sistema de amenaza. Esa es la evaluación primaria. Y la evaluación secundaria es cuando ya yo digo, no, esto es un estrés, o sea, definitivamente no lo puedo controlar, y ese es lo que llamamos nosotros evaluación secundaria. Dentro de ese orden de ideas, lo que nosotros entonces entramos es el estilo de afrontamiento. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar? Haciendo una evaluación primaria decimos, ¿es estresor o no es estresor? Y cuando esa evaluación secundaria decimos, ¿es estresor? Entonces nosotros afrontamos y tenemos unos estilos. Básicamente son 3 estilos de afrontar ese estresor. Uno, un estilo
cognitivo para solucionar un problema, otro, un estilo emocional, porque me va a activar las emociones, en este caso el miedo, o la ira, o la sorpresa, y otro estilo que es el que yo puedo cambiar la situación, el contexto donde estoy. Entonces, acá evaluamos, hacemos una evaluación del cambio de ese contexto, confrontamos o afrontamos ese problema desde el punto de vista cognitivo del prefrontal y solucionamos el problema. Ahí no ha pasado nada, lo solucionamos. Porque hicimos evaluación primaria, evaluación secundaria, solucionamos el problema y no pasó nada. Y ese paraguas de resiliencia, aguantamos ese estresor. Miren el paraguas de resiliencia, ¿cierto? Aguantamos esa lluvia, ese huracán que se venía. Pero la otra parte es que aceptamos esa situación difícil de cambio, hacemos un afrontamiento de la emoción, pero no podemos afrontar esa parte de emoción y nos da unas emociones negativas y nos estresamos. En ese orden de ideas tenemos dos afrontamientos importantes. Un afrontamiento emocional, donde del lado izquierdo hay un estresor, falla la inhibición de las emociones negativas. O sea, el prefrontal no puede controlar la amígdala, que es donde se liberan, para que, entre comillas, es la fábrica de emociones. Ahí donde está el miedo, donde está la ira, ¿sí? El enojo, donde está la tristeza. Ese miedo y esa ira, o ese miedo de ese jefe cuando yo lo veo, o de ese incendio, o de esa alarma, o el carro que me viene encima, ese miedo, entonces falla el sistema de inhibición, o sea, el prefrontal no puede inhibir la amígdala, ¿sí? De esas emociones negativas, y ese estresor se liberan todos esos neurotransmisores que le dije, noradrenalina, cortisol, que se liberan dentro de la glándula suprarrenal, tanto a nivel de la médula, la suprarrenal es una glándula y tiene una médula, una parte interna, que es donde está el cortisol, y una parte cortical, donde está la adrenalina y noradrenalina. Persisto el estresor y me da ansiedad. Enseguida me vuelvo ansioso. Se vuelve un estado emocional y que con el tiempo ya se va volviendo patológico. Ya entramos en la psicopatología. Pero si ese estresor yo tengo éxito y el prefrontal me inhibe a la amígdala, tengo éxito de esas emociones o de la inhibición de emociones negativas y tengo capacidad de afrontar y de solucionar esa situación problemática o esa situación estresante. Esta es la parte emocional, el afrontamiento emocional. Pero el afrontamiento cognitivo es que ante un problema que tengamos un estresor, yo ese estresor lo confronto, pero me da una parte correspondiente a la frustración. O sea, no tengo éxito. Y entonces entra el concepto de Martin Seligman, que ese tipo de personas que se frustran y se frustran, o sea, que no pueden resolver desde el punto de vista cognitivo ese problema, se van frustrando y entran a un concepto que el doctor Martin Seligman le llama la indefensión aprendida de estas personas dentro del sistema resiliente. O sea, esas son personas que van y fracasan bajo el objetivo, la meta que tenían. Ejemplo, querían estudiar, pero no pasaron la universidad, los puntajes. Intentó otra vez, no pasó. Intentó otra vez, no pasó. ¿Qué pasa? Que estas personas se acostumbran de fracaso en fracaso, ¿sí? Y entran en un proceso de indefensión aprendida. Las otras hacen, ante el problema, tienen recursos de afrontamiento o confrontar ese estresor y tienen éxito. Esas personas es el concepto a lo contrario de indefensión aprendida de Martin Seligman y entra un investigador social, ¿sí? Psicólogo y de la parte psicológica y hace mucha investigación y aprendizaje social y dice que hay unas personas y entra el doctor Bandura, ¿sí? Que es uno de los grandes estudiosos también de la resiliencia contra Martin Seligman, que es el de la indefensión aprendida y es el padre de la psicología positiva, Martin Seligman. Y entonces, en ese orden de ideas, la autoeficacia percibida de Bandura nos dice que esas personas son eficaces y perciben esa eficacia y tienen éxito, éxito y éxito. Entonces, conclusión, ante un problema, entran personas con indefensión aprendida y otras que serían las que no tienen esa capacidad de resiliencia. Son las que van a estar frustradas y frustradas y frustradas. Y las otras que tienen éxito, que tienen expectativas,
que tienen optimismo, podríamos decir, para utilizar el término del doctor Martin Seligman de la psicología positiva, son optimistas. Y las otras son personas pesimistas. Entonces, desde ese punto de vista, de ese estilo de afrontamiento cognitivo del problema, tenemos dos tipos de personas. Le pongo un ejemplo de indefensión aprendida. Hay un cuento que léanselo, bájenlo por YouTube. Se llama El elefante encadenado. Y el elefante encadenado es un cuento de Bucay, él es argentino, pero él es un cuento extraordinario, me fascinan esos cuentos y cuentos metafóricos, pero que dejan un aprendizaje significativo. Y empieza el cuento un niñito que va al circo y le pregunta al papá, papi, y después que sale, ve el elefante que hace, un elefante de más de 20 toneladas, 30 toneladas, hace un espectáculo y dice, ese animal tan majestuoso, y cuando sale, ve el elefante encadenado. Entonces le pregunta, papi, así narra el cuento de Jorge Bucay, papi, ese elefante que hizo todo eso que hizo, cogió con la trompa, mire eso, que movió grandes estructuras allá adentro, y con esa trompa, ¿por qué está encadenado y no sale a la libertad? Y en el mismo cuento, el muchacho le dice, no, no sabemos, tenemos que mirar. Pero termina el cuento diciendo, porque ese elefante de chiquito, de bebé, lo encadenaron y él trataba de ir a la libertad y trataba de jalar la cadena, no podía. Al año, otra vez. A los 2 años, otra vez. A los 3 años, otra vez. Hasta que el elefante, en el cuento narra, entró en una indefensión. Se dio cuenta con esa creencia limitante que él tenía que estar agarrado. Y llegó a un elefante de 10 años más fuerte, que con solo dar una patada, él era libre. Pero ese estado de indefensión y esa creencia limitante hizo que entrara a esa situación, y más o menos para que vean esa creencia limitante, ese elefante no iba a buscar el éxito, la libertad del lado derecho, a esa eficacia, porque ya esa creencia limitante estaba en esa indefensión, y eso es lo que el cerebro resiliente le había dicho que no podía. ¿Okay? Entonces es un cuento muy bonito para que entiendan este problema. Este es el neurolíder, la formación de confrontar el estrés. Esta es la situación problemática, pero ¿qué es lo que nosotros vemos cuando afrontamos el estrés o la situación problemática? Que tenemos un proceso de aprendizaje. Por eso el doctor Boris nos habla, es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Ese es lo que es un cerebro resiliente. O sea, hay unas que defienden que el proceso del cerebro, el neurolíder resiliente, es el que aprende y hace un desarrollo hacia esa resiliencia. Una ciudad resiliente, por lo menos hay que ver en esas ciudades, es Medellín, ¿cierto? Yo me acuerdo las bombas en el año 1988, donde mataron a un candidato presidencial, por allá en el año 89, hace muchos años. ¿Sí? 89 matan al candidato presidencial, las bombas, habían bombas cada semana. Yo por lo menos estoy acá ahora mismo en Medellín. Y cómo Medellín fue superando toda esa cultura de las bombas, la mafia, todo lo que había. Y hoy en día fue elegida como la ciudad más innovadora del mundo. Y ahora por lo menos yo estoy aquí en la oficina y estoy viendo el distrito creativo que está posicionando, porque Medellín es una industria creativa, o sea, está posicionada a nivel mundial como la quinta capital de la innovación, es la primera a nivel de Latinoamérica. Entonces miren, una ciudad resiliente, cómo vivió toda esa cultura mafiosa y cómo ha ido progresando. Entonces, la resiliencia es superar esas adversidades, caso Medellín, caso de Providencia, y nosotros que estamos el día a día solucionando la problemática de la accidentalidad o la problemática con el jefe o con las diferentes personas por todo lo que está pasando, en este caso con COVID. Entonces tenemos un aprendizaje, un estilo de confrontación, de afrontamiento, y tenemos un cerebro en mente y tenemos que conocer a las personas para tener los objetivos organizacionales y cumplir esas metas. Entonces tenemos ese aprendizaje bajo una metodología. Recuerden, hay una metodología específica de solución de problemas que no es esta conferencia. Posteriormente podríamos mirar esa metodología, pero lo que sí tenemos es aprendizaje significativo en ese colectivo de ese neurolíder, conociendo personas y sacando soluciones colectivas a través de la participación. Esto es para que ustedes vean la gestión emocional negativa, el estrés, lo que ya he estado diciendo,
y hay una sobreposición, hay un sistema de amenaza, lo que yo le dije, que hay un sistema de placer, que hay un sistema de dolor. El sistema de placer, el neurotransmisor específico, la dopamina, ¿sí? Y la dopamina se dispara en el núcleo accumbens y mira y busca el placer, y esa es la motivación, que el límbico entra por vía dopaminérgica a la corteza prefrontal y activa el comportamiento y la conducta y se mueve a buscar esas personas que son SAC. Entonces ese es el sistema de motivación, y eso es lo que el neurolíder tiene que tratar de motivar, pero para tu motivar tiene que conocer el cerebro de esas personas que lo motiva, ¿sí? Y las otras, el otro sistema que ya lo expliqué, que es el sistema de amenaza, que es el sistema del dolor, esa no es la amígdala, que está el miedo, y entonces LH es sale huyendo, o lucha, o bloquea, o ataca, empieza a pelear. Son las personas que empiezan a tener un accidente de tránsito y empiezan a pelear entre los dos. Ahí lo que hay un sistema automático de ataque y no hay racionalidad. Este es el principio de adecuación importante, donde el principio de adecuación de ese neurolíder resiliente ante las adversidades de las personas tiene que tener claro la exigencia del rol de tarea. Son dos situaciones importantes que tiene que tener cuando estamos liderando personas. Tenemos el rol de tarea, y si tenemos el control de esa tarea y la exigencia, y otra que es la observación y después desempeño. O sea, ese neurolíder que es resiliente, que tiene capacidad de resiliencia, se convierte en un mentor o se convierte en un coach, ¿sí? En un neurolíder coach, donde busca la transformación de esas personas. Por eso el neurolíder resiliente tiene que ser un neurolíder que yo le llamo COVID, o sea, consciente, cerebro consciente prefrontal sobre la amígdala. Observador, o observando qué, observando desempeño, COVID, de la casualidad que se llama COVID como este, consciente, observador, visible, actúa con el ejemplo, inspirador, influenciador y transformador, y a COVID es adaptador. Ese es el neurolíder resiliente. Desde el punto de vista, esa es una propuesta que yo hago, son esos 5 estilos de liderazgo. Para terminar, tenemos el neurolíder en ese principio de adecuación, con ese rol de tarea, de oficios, con perfil de personas y de contexto, porque tú tienes que ver el contexto. Ayer estaba en una conferencia con un personaje de Chile y nos decía que la primera mujer que manejaba estos guacos en el sector minero de Chile falleció a los 25 años. Y cuando preguntamos, ¿pero por qué falleció? Porque fue precisamente la primera mujer. Esos guacos manejan 250 toneladas, que los tenemos aquí en el Cerrejón y acá en la Drummond, y también acá en las de níquel, en Cerro Matoso. Ahí tenemos esos grandes guacos y manejan 250 toneladas. Entonces, la primera mujer falleció a los 25 años. Ahora, ¿cómo falleció? El primer turno que le dieron fue de noche. Y ella había tenido un bebé hacía 2, 3, relativamente 6 meses, un bebé. Entonces, obviamente, el contexto de ella era el apego al bebé. Lo más probable que ese proceso y el primer turno que le dan, de 24 años, tenía las competencias para manejar. El rol de tarea lo tenía. El oficio era el operador de guaco, tenía el perfil, pero de pronto ese contexto, hay un donde falló, ¿cierto? Entonces, miren ustedes cómo esos neurolíderes que gestionan personas, de pronto, si tenían la competencia, teníamos que por lo menos ponerle un turno de día para ya estar al lado del niño, porque está la teoría del apego. Y la resiliencia viene desde el momento de la infancia del apego, ¿cierto? Porque la persona segura y que viene de hogares violentos familiarmente, no van a ser resilientes. Y si le agregas un factor socioeconómico de pobreza, no lo dice Boris. No, Boris dice que son 2 situaciones, la pobreza y la falta de apego, que es hogares, él le llama altamente violentos o de violencia intrafamiliar. Estas personas no van a ser resilientes porque desde niño no hay apego. Entonces, aquí, fíjense ustedes cómo en este contexto la persona se mata, obviamente, porque estaba pensando en su bebé y era de noche. Ya, entonces ahí tenemos la parte de la autoeficacia percibida, el refuerzo positivo y el sistema de placer. Bueno, esto para que ustedes vean, ya vimos el estrés y o tenemos capacidad de afrontamiento y tenemos el euestrés. ¿Qué es euestrés? Una activación normal. Y el otro es el disestrés. Este es el síndrome general de adaptación ante un estresor. La fase 1 aparece el estresor, la fase 2, si yo no la afronto, entra el cortisol y se convierte. El cortisol es un veneno, es un tóxico en todo el cuerpo.
que se libera el adrenal. Recuerden, entre esa fase de estrés crónico, la respuesta, el afrontamiento no logra el objetivo de controlar la amígdala, de controlar el sistema límbico que fabrica las emociones, y entra a la fase 3 y entra en un proceso de depresión. Y de depresión a la idea de suicidio no hay sino un paso. ¿Por qué? Porque la respuesta de afrontamiento de ese cerebro en mente no fue una respuesta adecuada, no fue resiliente. Y esto para que ustedes vean en la parte de la activación del bajo estado de alerta. ¿Y qué necesitamos? Trabajadores que no se accidenten, son los que estén en alerta y motivados, y que estén ante un desafío y motivación. ¿De qué depende? Del neurolíder resiliente, para que no se nos accidente. Si el trabajador pasa ese nivel de tensión a alto estrés, lo más probable y alta probabilidad es que se accidente. O si está en bajo estado de alerta, lo más probable es que esté aburrido y no esté concentrado. Entonces necesitamos neurolíderes motivados para motivar los equipos a través de desafío y motivación. Esta es la curva del desempeño LPF, el lóbulo prefrontal, de la corteza prefrontal, sobre el nivel arousal, que es el que está acá abajo, ¿sí? El nivel arousal, que es el nivel de activación del cerebro. Bueno, esto es ya los procesos o los modelos cognitivos de Beck, lo pueden consultar, donde le integra todo lo que he hablado aquí, viene una hiperactividad amigdalina, hay un seco cognitivo, claro, ve el seco cognitivo y termina en depresión, porque tú lo que tienes en ese momento es el seco cognitivo, y una persona depresiva todo lo ve negro. Él no ve autoeficacia, él lo que ve es una indefensión de Martin Seligman, indefensión. Y ahí se activan una serie de ejes del hipotálamo, eso HPA, hipotálamo, hipófisis, está predominando la actividad límbica, y por eso se forma la depresión, que es un trastorno de estado de ánimo de la DSM-5, donde nosotros con la DSM-5 miramos los criterios y decimos, esta persona está depresiva, hay que mandarla a psicólogo y a psiquiatría, y manejamos con psiquiatría y psicólogo, porque lo que hay es cortisol en abundancia, y el cortisol se lo convierte en un veneno. Bueno, lo importante para terminar todo esto lo podemos registrar, ahí tenemos, y nosotros estamos haciendo estos registros precisamente ahora en Chile. Estamos haciendo registros de neurolíderes en una empresa que quiere afrontar cómo estos neurolíderes están afrontando la resiliencia, y esto es lo que estamos haciendo. Miren ustedes, ese trabajador que es un líder, le estamos haciendo corriente galvánica para ver el registro galvánica ante un estresor que le ponemos. Le ponemos sonido de ambulancia, le ponemos situación de accidente, miramos la corriente galvánica, que es uno de los primeros estresores del tacto, pero también miren que le colocamos aquí a nivel de la frente cómo está el frontal desde el punto de vista de tensión, porque aquí lo que estamos mirando es el sistema autonómico. O sea, cómo se dispara el simpático ante, miren ustedes en la pantalla, que le estamos poniendo los estresores, y miramos cómo está la corriente galvánica, cómo está la parte del tacto, la parte del sudor, si hay registro eléctrico, cómo está la parte de la frente. Ahí tomamos un punto que es el punto de la tensión muscular, le ponemos una faja y vemos la tasa cardíaca, le ponemos otros electrodos de la parte respiratoria y otros electrodos de punto cognitivo. Entonces ahí hacemos biofeedback, pero si ponemos registro del cerebro, combinamos esto de biofeedback, de esta parte de marcadores biológicos, con la parte del registro, y miramos toda la parte cognitiva de la atención. Entonces esto ya lo estamos haciendo con una empresa en Chile, y estamos mirando estos líderes cómo afrontan el estrés y cómo afrontan la parte cognitiva y cómo tienen el foco de atención para tomar decisiones, que es lo que hacen los líderes. Esto de la derecha son las ondas cerebrales que nosotros vemos y dejamos los registros, y ya nosotros tenemos unas mediciones con un software del Dr. Tucker, que es el que nos mapea el cerebro, y sabemos si es un neurolíder resiliente o no resiliente. Bueno, estas son las empresas no saludables y estas son las empresas saludables. Entonces, unas empresas no saludables tienen accidente de trabajo, ausentismo, alta rotación, falta de compromiso, comunicación deficiente, retraso en la producción, relaciones conflictivas, insatisfacción, fatiga crónica, creatividad disminuida, calidad muy baja, baja producción, pérdida de valores. Mientras que una empresa saludable, miren todo lo que va a tener. O sea, son actos inseguros disminuidos, disminución de ausentismo, favorece la gestión del cambio. Ahora estamos viviendo una época, un mundo buca, pasamos un mundo angustiante, Bani, mejores relaciones familiares. Y para terminar, bueno, todo esto está dentro de la colección de todos estos libros que son neurociencias aplicadas a las organizaciones. Ahí pueden ver la que aplica acá sería la empresa neurosaludable. Y esa es la invitación, que sean como el águila. El águila es quizás un animal más resiliente del mundo. Ella vive 70 años, pero a los 40 está cansada, está vieja, envejece, llega un risco y se da duro con la pluma. Es muy resiliente, esa capacidad de resiliencia, se da duro con la pluma para sacar nuevos plumas con el risco.
salen nuevas plumas y después le falta el pico, porque el pico está viejito ya, y se da duro con el pico en esa capacidad de resiliencia y sale una águila nueva y sale volando 30 años más y vive 40 de la primera parte y la 30 es esa resiliencia, capacidad de soportar esa adversidad y cómo cambia plumas, y esa es la invitación que la da, que sean neurolíderes resilientes. Bueno, Jenny, por favor, nos quedan 5 minutos para evaluar y sondear, y los que estén interesados y tanto a nuestras redes, el canal YouTube de nosotros, o por WhatsApp, o el Instagram de 5IPS, por favor. Bueno, soy un investigador de toda esta parte de las neurociencias, llevamos muchos años junto con un equipo, esto hace parte de un equipo donde hay neuropsicólogos, neurocognitivos, y todo es parte de un equipo, y hemos desarrollado todo esto para traer a ustedes las neurociencias cognitivas aplicadas al liderazgo, a la seguridad, a la educación y a la cultura. Eso es lo que hemos traído, y a las empresas resilientes o empresas neurosaludables. Ha sido un placer, Jenny. Las preguntas, por favor. Claro que sí, doctor Efraín. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. El doctor nos ayudará con la respuesta correcta a cada una de ellas. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo final. Resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adverso. A, verdadero; B, falso. Entonces demos respuestas a nuestra pregunta. Tenemos unos segunditos para responder. Bueno, yo creo que ya podemos validar las respuestas a nuestra primera pregunta. Perfecto. Resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversa. Con un 98% nos indican verdadero y con un 2% nos indican falso. Entonces, Perfecto. doctor, ¿nos ayudas con la respuesta, por favor? Efectivamente, aumentamos al 98%, pero nos quedó un 2% que no quedó claro. De pronto no tuvieron atención, ¿cierto? Es posible, pero el concepto es claro. La adaptación es la capacidad de la persona, de cada uno de ustedes, de adaptarse ante un agente perturbador que es ese estresor o una situación adversa. Siguiente pregunta, número 2. Listo, vamos con nuestra segunda pregunta entonces. Verdadero, perdón, Jenny, es verdadero. Verdadero. Muchas gracias, doctor. Según Seligman, la indefensión aprendida se define como los fallos de una persona ante intentos de lograr resolver problemas. A, verdadero; B, falso. Entonces, por favor, demos respuesta a nuestra pregunta. Listo, vamos con nuestras respuestas entonces. Según Seligman, la indefensión aprendida se define como los fallos de una persona ante intentos de lograr resolver problemas. Con un 93% nos indican A, verdadero, y con un 7% falso. Entonces, doctor, ¿nos ayuda con la respuesta? Gracias. Perfecto, Jenny. Aumentamos casi un 93. Bueno, quedó un 7 que puso falso, pero para que sepan, los dos conceptos más importantes de resiliencia son el de Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, donde busca personas optimistas. Todos tenemos que tener pensamiento positivo. Entonces, háganse caso que la indefensión aprendida es esas personas que tienen esa creencia limitante. Recuerden, asocien metafóricamente, el elefante encadenado es una indefensión aprendida, y por eso él llega a 20, 30 toneladas y no se suelta. Y la otra es el águila, que es la autoeficacia percibida, que es el concepto del doctor Bandura. Entonces son indefensión aprendida, el concepto es verdadero y aumentamos el 93. ¿Ok? Perfecto, doctor. Claro que sí. Vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. ¿Son características para el afrontamiento de problemas del neurolíder resiliente? A, poseer suficiente autoconfianza. B, coherencia entre lo que piensa, dice y hace. C, escuchar sus colaboradores y comprender su punto de vista. D, reconocer y valorar las personas. E, todas las anteriores.
Entonces vamos a dar respuesta a nuestra última pregunta del sondeo final para que el doctor nos colabore con la respuesta. Listo, entonces vamos a validar nuestras respuestas. Son características para el afrontamiento de problemas del neurolíder resiliente. Con un 1% nos indican poseer suficiente autoconfianza, con un 1% coherencia entre lo que piensa, dice y hace, con un 1% escuchar sus colaboradores y comprender su punto de vista, con un 0% reconocer y valorar las personas y con un 97% todas las anteriores. Entonces, doctor, ¿me ayudas con la respuesta, Hombre, qué bien. por favor? Qué bien, me puedo ir este fin de semana más tranquilo de paseo porque aumentamos del 80 al 97%. La respuesta es todas las anteriores. Entonces, conclusión, un neurolíder resiliente. Aquí le puse 4 características que son las que ustedes a partir de ahora, para que tengan neuroredes, porque ya ustedes su cerebro cambió a través de este 40 minutos que dimos acá. Y es nuestro objetivo que ustedes cambien como neurolíder resiliente y es, primero, darle confianza al equipo, porque ustedes lideran personas, no lideran objetos, no lideran máquinas, lideran personas. Dale confianza. Cuando ustedes le den confianza, se convierte en un neurolíder. Y si tienen certidumbre, va a desarrollar más confianza, más certeza ante los líderes y lo van a seguir, pero tienen que dar ejemplo. 2, coherencia. Tienen que tener coherencia entre lo que piensa como neurolíder. Cada uno de ustedes, lo que piensa, lo tiene que decir y lo tiene que hacer. Porque si no hay coherencia, no va a haber resiliencia en las organizaciones. No van a creer en ustedes. Tercero, escuchar empáticamente a los trabajadores, pero una empatía cognitiva, no una empatía de contagio emocional. Y reconocer y valorar a las personas. Miren, lo más profundo que hay en una persona es el dolor social. La vía del cerebro, el dolor social y el dolor físico, una sola vía. Por eso cuando tú ves un pobre a una persona o a una persona que le están pegando, ese dolor emocional tú sientes en el estómago y sientes como un dolor en el estómago. O sientes un dolor en alguna parte física de tu cuerpo, como unos espasmos musculares, porque es la misma vía. Entonces, hay que reconocer y valorar a la persona porque el ser es un ente social. Me voy feliz, Jenny, porque logramos el objetivo en más del 98-97% y quiere decir que he cambiado su cerebro para que sean neurolíderes resilientes. Ha sido un placer y que tengan un feliz fin de semana. Doctor Efraín, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con esta importante temática en esta acción educativa. También quiero agradecer, por supuesto, a todos nuestros asistentes y agradecer su participación en la mañana de hoy. Muchas gracias. Entonces recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Los dejamos con el siguiente video y que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿cuánto es? Ah, ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.